Ciertamente, así es. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un área que creo que la Iglesia ha tenido un poco a menos y que el Señor nos está llamando en este tiempo a tomar. Como dijo mi hermano Yeshua, la Iglesia es una institución, pero como institución somos la institución más competente en toda la tierra. Nosotros no deberíamos tener miedo a los cambios evolutivos de la vida, porque nosotros como iglesia deberíamos ser los que originan esos cambios, los que hacen que estos cambios sucedan. Somos los llamados para cambiar la sociedad, porque fuimos los dotados con el poder de la revelación. Creemos que es así, ¿verdad que sí? Todos los que están aquí entienden que fuimos dotados con el poder de la revelación. ¿O hay alguien que crea que no es así? Hay una frase que el Señor nos dejó en las Escrituras. Él nos dijo, somos la luz del mundo. Pero ser la luz del mundo significa ser referentes de la verdad, ejerciendo el dominio sobre las tinieblas de la ignorancia donde está cautivo el mundo. Hemos entendido que la verdadera guerra espiritual en este tiempo está establecida en la verdad presente del nuevo pacto. Esta verdad debemos llevarla al acto de despojo que hay que hacer en un área que el enemigo ha tenido cautiva desde hace mucho, pero mucho tiempo. Hay que despojarla de la educación de las potestades, destruyendo así sus altares idolátricos, constituidos a manera de fortalezas en las mentalidades de las décadas y las décadas de generaciones y generaciones. Quisiera que vayamos un momentico o conozcamos brevemente cómo se ha manejado desde los inicios el sistema educativo en el mundo entero. Estos hechos están registrados en nuestra historia, así que ustedes pueden entrar en la web y confirmarán que estamos hablando de una verdad. Los sistemas educativos que hoy en día nosotros tenemos conservan estructuras de sus creadores y antepasados, como fue la educación en Grecia, la educación en Roma, la educación en Prusia. Así que vamos a hablar cómo nosotros tenemos un poquito de esto. La educación griega fue una educación obligatoria para todos los niños. ¿Cuál era la intención de Grecia en su momento? Ellos querían instruir a los niños como militares, pero también querían instruirlos académicamente para poder consolidarlos en el pensamiento político y filosófico que ellos manejaban en ese momento. En este modelo, quien principalmente lo ejerció fue Esparta. Así que del sistema espartano nace el sistema de educación pública y obligatoria que el mundo ha adoptado en su mayoría de los estados para nuestros chicos. Y es ahí donde ustedes y yo, por ignorancia de la verdad presente, mandamos a nuestros hijos para que ellos fuesen instruidos. Es allá donde ellos quedan blindados por la mentalidad que Grecia les impone contra los valores que nosotros les queremos dar. Ellos son educados a la imagen y semejanza del presente siglo malo. Mandamos a nuestros chicos allá, pero después queremos que ellos le sirvan al Señor aquí. ¿Con qué contradictorio, verdad? Después viene otra de las estructuras, es Roma. Roma, a través de la Iglesia romana, reconoce ciertamente el valor de la educación y comienza, ¿verdad?, a educar a las generaciones. Ellos tienen escuelas en casi todas las ciudades del mundo, tienen oficinas gubernamentales. Estas escuelas están dirigidas a la clase media y a la clase alta. Roma educa a los chicos con una mentalidad de dominio para ellos poder perpetuarse en el gobierno de las sociedades. Sabemos que en todas las ciudades está
tenemos colegios católicos, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que podemos ver aquí en Venezuela, por ejemplo, las parroquias, ¿sabe? Nosotros somos municipio, parroquia. Bueno, esa palabra parroquia viene de la educación romana. Eso es una palabra de ellos. Eso es el dominio de la Iglesia Católica aquí en nuestro país. Por mucho tiempo, nosotros, la Iglesia Cristiana, ha creído que la Iglesia Católica Romana es la que ha estado más alejada del modelo del reino. Y yo creo que es lo contrario, porque ellos han militado en un modelo gubernamental, imponiendo en la sociedad su dominio e influencia a través de un recurso que el Señor nos entregó a nosotros, la Iglesia, la educación. La educación. Así que ellos han entendido esto, pero como ellos no tienen la gracia, no tienen el poder de la revelación, ellos no pueden traer el orden de Cristo a la tierra. Ahora, quisiera hablarles el modelo prusiano. Es el modelo que aquí en Venezuela nosotros hemos adoptado más tangiblemente. Este modelo realmente se origina como control del ser humano. Cuando este modelo se originó en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el rey Federico I. Él quería tener un ejército de soldados mansos y obedientes para la guerra. Pasó innumerables horas tratando de que ellos se educaran, pero no fue hasta Federico II quien se le ocurre la genial idea de quitar toda esencia de individualismo. Para este rey decía que los soldados no piensen, no razonen, digamos qué tienen que pensar, digamos qué tienen que razonar, porque así ellos serán obedientes a lo que nosotros querramos. Es aquí entonces que se activa el modelo prusiano. Otra persona que también activó el modelo prusiano fue Hitler. Él trajo, tenía los esclavos, o los que ellos los tenían trabajando en las industrias, y los hijos estaban en las fábricas. De ahí viene el sistema educativo que nosotros hoy tenemos. Los padres trabajan en las fábricas con un horario, con uniforme, con alarmas, campanas en aquel entonces, y a los niños los tenían, digamos, en una guardería, lo que nosotros conocemos hoy como una guardería, al lado de la fábrica. Ellos también comenzaron a ser educados como los padres eran aquí en las fábricas. Así que ellos también llegaron a usar uniformes igual que los padres en las fábricas. Ellos comenzaron también a caminar, ¿verdad? A usar los uniformes, a tener el horario como los padres en las fábricas. Así que de ahí viene la escuela que nosotros hoy conocemos, gratuita, obligatoria, pero con horas establecidas, y el sistema aprende lo que el que está en el poder quiere que ellos aprendan. Ahora vámonos al área que nosotros conocemos, el marco bíblico de esto. Nosotros podemos hablar un poco acerca de Faraón. Nosotros podemos conseguir este sistema, o cómo les puedo demostrar bíblicamente de que el sistema de la educación es un área que el enemigo ha querido que no avance. Ha avanzado todo en la tierra, pero el área de la educación no ha avanzado. Una de las figuras bíblicas que nos enseña cómo se puede o cómo se ha detenido el avance de la iglesia en los últimos tiempos es a través de que nosotros no tenemos dominio de la educación, y es otro quien educa a nuestras generaciones emergentes. Podemos ver cuando Moisés fue al faraón y el faraón aceptó su salida. Le dijo a Moisés, después de varios ruegos de Moisés, le permitió salir. Dice la palabra en Éxodo 10, 9, 11. Dice: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas.
con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir. Él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros con vuestros niños? No, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. En estos versos podemos ver cómo el sistema faraónico estuvo dispuesto a dejar ir la mano de obra de su imperio. Estaba dispuesto a dejar ir a 3 millones de hombres, de adultos, pero no estaba dispuesto a dejar ir los niños. Porque Faraón sabía que a través de los niños perpetuaría la esclavitud generacionalmente. Esa situación igualita se repite hoy en día. Es muy evidente que el mundo moderno experimenta un indetenible proceso en todas las áreas, pero es necesario que la iglesia se levante como un ente misionero a tomar esas áreas, pero no misiones solamente de ir a predicar el evangelio, misiones solamente de ir a que las personas vengan al Señor y entreguen su corazón, sino unas misiones que sean completas, unas misiones integrales. Tenemos un modelo de misionero que podemos poner en práctica en este tiempo y que yo les animo como iglesia que ustedes lo puedan hacer. Es el misionero William Carey. No sé si han oído hablar de este misionero. Este hombre hizo las misiones que realmente la iglesia debe hacer en el mundo. Él hizo unas misiones en el área de la educación. William Carey, un pastor bautista, padre de misiones modernas, es conocido como el misionero de la India. Él dejó un legado tremendo, de las cuales les voy a nombrar algunas porque es muy largo. Él hizo misiones en el área de las letras, literatura y educación. En este campo lo conocen como el primer traductor de los grandes clásicos religiosos de la literatura india. Tradujo la Biblia en 40 idiomas diferentes, fundó la primera universidad asiática en Serampore, fue profesor de bengalí, escribió el primer diccionario de sánscrito para estudiosos, comenzó decenas de escuelas para niños de todas las castas. Por más de 3.000 años la cultura religiosa prohibió que los indios tuviesen acceso al conocimiento, lo cual era una estrategia de altas castas para así poder controlar y esclavizar a las castas más bajas. Carey demostró tremendo poder espiritual porque él pensaba que hacer guerra espiritual era despojar al enemigo. ¿Y cómo se podía hacer? Despojando a las personas de la ignorancia. Él decía que el conocimiento trae luz y el que tiene la luz tiene la verdad. Y esa verdad, como dice las Escrituras, los hace libres. También él hizo misiones en el área de la economía. Lo apuntan como el precursor de la idea del ahorro. Luchó contra la avaricia, la cultura de las propinas, las usuras, y buscó incrementar la economía y las relaciones, esas relaciones entre la India e Inglaterra, en una época donde había muchísima xenofobia. Hizo misiones en ingeniería. Lo tratan como un industrial que trajo la máquina de vapor a la India. En ecología, fue el primero en escribir artículos sobre el bosque indio, casi 50 años antes de que el gobierno comenzara sus intentos de conservación ambiental. Carey defendió el cultivo de la madera, dando consejos prácticos sobre la agricultura. Él decía: Dios hizo a cada uno de sus hijos responsable de la tierra, del medio ambiente, y tenemos que dar cuentas. También trabajó en medicina, realizó la primera campaña a favor de los leprosos. En aquella época ellos eran quemados o enterrados y él dijo: Dios también se compadece de ellos, así que trajo el conocimiento a la India, animó a estas personas que estudiaran la medicina. Hizo misiones en la comunicación, lo honran como el padre de la tecnología de impresión. Trajo la prensa, la publicó y las enseñó a utilizarlas ahí en la India. De ahí que tuvieron el primer periódico, El Amigo de la India. También hizo misiones en agronomía, en sociología, filosofía. Hizo misiones en astronomía. Los estudiantes de astronomía sabían que Carey introdujo el estudio de la astronomía en la India.
Él no creía que los astros eran dioses que gobernaban la vida de las personas. Recordó que los hombres fueron creados para gobernar la naturaleza y viceversa. Les enseñó, porque en la India adoraban el sol, la luna, etc. Él les enseñó que el sol, la luna y los planetas son creados para manifestar la gloria de Dios y para medir el tiempo. También abrió bibliotecas. Allá antes se importaban armas y soldados. Carey logró que comenzaran a importar semillas y libros educativos. Pero por sobre todas las cosas, él hizo o incrementó lo que se conoció como el evangelio integral. Fue un misionero integral. Él decía que el evangelio de Cristo tenía que influenciar todas las áreas del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento. En las esferas sociales, porque era la única manera de que la iglesia se posicionara en el gobierno que Cristo le dijo a la iglesia que tenía que tomar. En el presente, en este tiempo presente que nosotros vivimos, el sistema educativo se nos ha convertido realmente en el epicentro de la guerra espiritual, ¿saben? La educación es el conocimiento y el conocimiento es la luz. Totalmente contrario a la oscuridad. Este tiempo, mis amados, nosotros tenemos el alma más poderosa. Nosotros tenemos que erradicar la mentalidad de esclavitud por medio de la educación a nuestra generación. Solo la mentalidad, el carácter fiel de sacerdotes, de reyes, con el conocimiento de la revelación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que derribar esas mentalidades. Nosotros tenemos que levantarnos porque el reino de Dios avanza, debe avanzar. Y para avanzar debe derribar, porque tenemos que tomar posesión de algunos campos. En 2 Corintios 10, 4 y 5, el Señor nos deja una instrucción por medio del apóstol Pablo, que era un hombre muy instruido. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso, mis amados, hoy estamos nosotros aquí animando al cuerpo de Cristo, animando a la iglesia a que se levanten a tomar posesión. El Señor nos ha dado herramientas como la que hoy estamos aquí, un simposio, el preámbulo para un diplomado. Yo les animo a todos los que están aquí, que puedan meterse. Alguien me preguntaba ayer que si podía venir y yo le decía, si tú tienes una mentalidad de hijo y entiendes que tienes que reformar todas las cosas, pues debes ir. Si no, vas a perder 2 horas, le dije. Así que ustedes están hoy aquí, mis amados, y tenemos que aprender acerca de todas las actualizaciones de los nuevos modelos y plataformas que el Señor ha venido entregando para educar. Es necesario que usted venga y conozca esas herramientas, porque no tiene que ver con ninguna de las que ya hemos venido viendo y de las que tenemos hoy en el presente. El Señor les continúe bendiciendo.